No es un mero acontecimiento notable, obliga a un necesario y saludable ejercicio de reflexión. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Se celebró por primera vez el 19 de noviembre del 2014, no hace tanto. La resiliencia, la capacidad de adaptación, la fuerza para sacar proyectos adelante son cualidades que desarrollan las personas que no se rinden fácilmente. No son características ligadas al género. Si hablamos de emprendimiento, hablamos de capacidad para acometer, abordar, empezar, iniciar, comenzar. Lo definen y son verbos, no hay género, hay acción. Motores Económicos, con Mayra Argüelles, en Es Radio Baleares, 97.1 y 95.6. No hay género, hay acción. Iniciaba antes del indicativo una introducción sobre el emprendimiento general. Estamos en la semana del emprendimiento, el emprendimiento femenino en particular. Hablamos de la capacidad de acción, de pensar en lo nuevo que podemos hacer, en lo que podemos intentar. Esta semana celebramos esta capacidad y hemos traído al programa una organización, creo yo, con actitud de acción y veremos por qué. Buenas tardes, Antoni Pons Vascones, director general de TIRME. Bienvenido a Motores Económicos. Muy buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros. Tenemos que justificarnos, no lo que es TIRME, que prácticamente todo el mundo conoce, que es la empresa concesionaria del tratamiento de residuos urbanos en Mallorca, en Baleares, en Mallorca. ¿Es TIRME una organización emprendedora? Bueno, yo creo que lo vamos demostrando año a año. Intentamos estar siempre dentro del sector en el que nos movemos, que es el del medio ambiente, y sobre todo con proyectos de economía circular, de eficiencia energética, de descarbonización, de conseguir que los residuos cada vez tengan más valor y sean recursos valiosos para la sociedad. Y no tener, que ya desde hace mucho tiempo no tenemos vertedero aquí en la isla de Mallorca, conseguirlo también, si es posible, en el resto de las islas, en Baleares. Y la verdad es que, bueno, para eso pues hace falta mucho emprendimiento, hace falta muchas alianzas, hace falta pues mucho liderazgo, hace falta pues mucho conocimiento, mucho estar en la vanguardia de todas esas tecnologías que se hacen falta para conseguir todo esto, porque no es sencillo. O sea que antes y antiguamente, pues yo creo que todo el mundo tiene su imaginario, pues ese pueblo en donde los residuos de una comida acababan pues al lado de los animales que convivían contigo, o cómo se retornaban pues envases en según qué sitios, o cómo se reutilizaban muchísimos de los utensilios que tenemos a nuestro alrededor. La sociedad de consumo cambió mucho eso y la parte de residuos pues ha tenido que evolucionar muchísimo también para conseguir pues eso que antes era natural en el pasado y que la naturaleza lo hace de forma natural, hacerlo para lograr esos objetivos que además muchos nos vienen de Europa, y aquí en Mallorca pues podemos estar orgullosos de que estamos dentro de esa banda alta de gente que consigue transformar esos recursos esos residuos en recursos, perdón. Es curioso también porque cómo llamamos a las cosas cambia también el enfoque de cómo lo vemos. Y no es basura, es residuo. Hablamos también del valor de ese residuo que puede tener. Y TIRME no solo la concesionaria de gestión del tratamiento de residuos, sino que es un parque de tecnologías ambientales, que eso cambia también un poco la perspectiva de cómo os presentáis frente a la sociedad, ¿no? Fundamental, sí. Fíjate que nosotros, es verdad que cuando he dicho recurso antes que residuo, es que nosotros los empezamos a ver así. Es decir, nosotros no tratamos la basura ni siquiera como un residuo, sino como un recurso. Y es un recurso valioso que tenemos la obligación de colocarlo de nuevo en toda nuestra economía. ¿Para qué? Para no empezar a consumir otros recursos naturales y seguir explotando pues la tierra en la que vivimos, que tenemos solo un plan A, que es vivir en donde estamos. A no ser que se descubra algo que nos deje a todos atónitos, pero de momento es el sitio en donde tenemos que cuidar, tenemos que convivir, y más en una isla como la nuestra. Yo creo que tenemos una conciencia aquí muy importante, sobre todo porque vivimos mucho de eso. Y por otro lado porque, bueno, queremos la tierra en la que estamos. Es uno de los sitios más bonitos en los que se puede vivir, y yo creo que eso hace que bueno, tengas esa conciencia de, oye, que no es basura ni siquiera residuo, es un recurso. Y es importante, efectivamente. Y luego otra cosa que nosotros también hacemos es no gestionar el residuo o tratarlo, sino transformarlo. No es lo mismo tratar que transformar. Entonces, efectivamente, el lenguaje es muy potente a la hora de dar ese mensaje de qué pasa con esos
o esa basura que la gente tira en su casa y se olvida de ella y parece que no pasa nada. Pues en Mallorca pasan muchas cosas. Para empezar, no tenemos vertederos, cosa que no pueden decir todos los territorios ni todas las comunidades del territorio español. Me quedo con un titular de La Razón que era muy chulo a propósito de su organización: quemar o compostar, el desafío de la basura orgánica. Baleares adelanta a la península en el vertido cero de basura gracias a la valorización energética. Es que producimos electricidad a partir del residuo, Antoni Pons. Eso es, claro. Con todos aquellos residuos, pues que ya no puedes conseguir ese reciclaje o colocarlos de nuevo en el mercado, pues porque o no hay tecnología, o muchas veces porque esa colaboración que necesitamos de los ciudadanos, que luego podemos hablar mucho de ella, pues no se deposita en el lugar adecuado, pues como mínimo lo que sí nosotros garantizamos es que no acabarán en un agujero, a fin de cuentas, porque un vertedero no es más que cavar un hoyo y dejarlo todo allí y condenar tu territorio, ese patrimonio que tenemos para la posteridad. O sea, además es un sitio en donde no hablamos de años, es que hablamos de siglos que va a estar ese residuo ahí generando pues una serie de contaminaciones, tanto de lixiviaciones como en las atmósferas, como en el entorno que tienes alrededor de otros impactos que tiene. Entonces, sí, efectivamente, la valorización energética lo que hace es aprovechar ese residuo para transformarlo en energía que es 50% renovable, es decir, además es que es una energía renovable en ese 50%, y luego además no acaba todo ahí, porque cuando todos somos conscientes, por ejemplo, en la zona de barbacoa, que te queda un resto. Ese resto nosotros además también somos capaces de aprovecharlo y generar unos áridos y recuperar unos metales que valorizamos y volvemos a poner otra vez en circulación. Con lo cual, en cierta forma, estamos transformando en energía y al mismo tiempo convirtiendo nuevos recursos, o transformando otra vez, en la palabra transformar, esos residuos que parecía que antes iban a un vertedero y nos olvidábamos de ellos y no hacíamos nada, en energía y en nuevos recursos, como pueden ser metales o áridos. Uno de los grandes problemas del residuo es precisamente el volumen que ocupa en estos momentos, los plásticos sobre todo. ¿Qué pasaría con Baleares si no existiera TIRME? Pues mira, yo os invito a todos lo tenemos colgado en varios sitios. En YouTube yo creo que es el sitio más fácil de encontrarlo, en donde se responde a esta pregunta con un vídeo que yo creo que definirlo con palabras pues es mucho más impactante, como siempre, las imágenes que las palabras. Y lo que hacemos en ese vídeo es, pues efectivamente, decir todas las toneladas que hemos tratado a lo largo de todos estos años, porque hicimos 30 años hace poquito, el año pasado fue nuestro aniversario, y desde las primeras instalaciones que montamos hasta las últimas de hace poquito, pues todas esas toneladas que no se hubieran tratado hubieran acabado en vertederos, y si hubieran ido todos al vertedero de Palma, que está allí en Sonreus, pues a día de hoy ese vertedero sobrepasaría la carretera de Sóller. Es decir, no existirían las vías del tren de Sóller, no existirían las vías de Sóller, quedaría muy cerquita de todo el polígono Son Castelló. Sería un espacio absolutamente inundado de residuos que cuando lo ves en el vídeo y ves el impacto que tiene y la huella que dejaría, pues la verdad es que te deja pensando. A nivel de volumen, preséntanos un poco cómo es TIRME en la actualidad, volumen de trabajadores, toneladas que movéis. Acércanos un poco la organización para conocer vuestra envergadura. Pues mira, esas toneladas más o menos en los últimos años superan las 700.000 toneladas. Estamos hablando de 740, 750. Es un muy buen indicador de cómo va la economía, porque la verdad es que los ciclos de los meses que vamos teniendo, pues esa generación se ve clarísimamente cuando estás en temporada alta, cuando estás en temporada baja, se ve cuando hay crisis, se ve cuando no hay crisis, se notó muchísimo en la pandemia, es decir, es un indicador muy, muy potente. Este año pues estamos sobrepasando en un 3-4% la cantidad total de residuos del año anterior, eso quiere decir pues que ha ido un poquito mejor que el año anterior, y estamos en alrededor de esos números, 750-770.000 toneladas cerraremos en 2025. Son 17 instalaciones las que tenemos a lo largo de la isla para tratar todos esos residuos de manera diferente, de tal manera, como hemos comentado, que ninguno acabe en un vertedero. Y luego, la gente que se dedica a esto en la organización de manera directa son casi 300 personas. Ten en cuenta que muchas de las instalaciones trabajan 7x24, 365 días al año. Y bueno, somos un servicio público obligatorio que además llevamos a orgullo que somos el único que en los 30 años de existencia jamás ha tenido un solo día de indisponibilidad. Hemos tenido cortes de luz, hemos tenido problemas con las aguas, hemos tenido problemas con otros muchos servicios, pero desde luego con los residuos jamás hemos tenido nunca ningún problema.
siempre les hemos conseguido dar esa gestión o esa transformación. Y en relación... Bueno, luego tenemos empleo indirecto también, que la verdad que yo creo que es relevante y es importante, porque es empleo indirecto local. Además, tenemos mucho empleo indirecto local y pueden estar trabajando con nosotros al día cerca de 100, 150 personas, dependiendo de puntos de trabajo. Incluso cuando tenemos revisiones de las instalaciones más grandes, pueden llegar a ser 200, 250 personas. Que además tenéis, respecto de las instalaciones industriales muy singulares, que serían fantástico. Vosotros guiáis visitas, pero es verdad que desde el punto de vista técnico y profesional sois también empresa espacio singular. Sí, la verdad es que además ese empleo del que te estoy hablando es un empleo que en el 80 o 90% es un empleo de mucha calidad. Es decir, estamos hablando necesitas ingenieros, necesitas FPs con titulaciones, incluso dobles grados o dobles titulaciones. Bueno, es un entorno en donde perfiles técnicos, perfiles que les guste el medio ambiente, perfiles que sean emprendedores, como hemos comentado antes, pues tienen oportunidades de quedar inmersos en un espacio en donde, casi diría yo en todo Baleares, pero por lo menos en Mallorca seguro, poco a poco hemos ido yendo para atrás con el cierre de muchas instalaciones que tenemos aquí y nos hemos quedado casi de los poquitos que estamos en el sector industrial más potente en la isla, lo cual es una pena, porque luego alrededor de ese sector industrial pues hay muchas empresas adicionales, muchos que trabajan en Asinen, por ejemplo, pues que dan trabajo de calidad y fomentan de alguna manera la oportunidad de que la gente pues no tenga que irse fuera y pueda quedarse en la isla a disfrutar del entorno que tenemos y de la calidad de vida que hay en esta isla. Es cierto que a nivel técnico ese empleo que circunda en torno a vosotros, vuestro ecosistema es muy profesionalizado, altamente específico. Vuestros mantenimientos son brutales en cuanto a presupuestos y en cuanto a ejecución. Son prácticamente para no parar nunca. Tenéis unos mantenimientos muy exhaustivos. Es muy importante esa faceta en vosotros. Eso sí, son muy intensivos, efectivamente, tanto en presupuestos y como has dicho tú, en inversiones que hay que hacer para eso, para dar esa disponibilidad que, como hemos dicho, durante 30 años no decaiga y sobre todo también en cualificación de personal que necesitas pues para poder hacer un muy buen trabajo y que luzca para poder tener las instalaciones, como digo, es que están 24 horas sin parar, 365 días. Servicio público, sempieterno, por lo que veo, y el descriptivo. Así es. En relación con los ciudadanos, ¿pensáis que más allá de la tasa de residuos, del que en un momento determinado y una vez al año o periódicamente alguien se puede quejar, los ciudadanos han percibido qué es vuestra organización? ¿Hay un avance entre la socialización de lo que es TIRME respecto de la sociedad? Pues mira, hacemos encuestas. Entonces, el año pasado mismamente hicimos una encuesta, la hacemos cada 3, 4 años para ver esta evolución. Y la verdad es que sí, curiosamente la gente cada vez se interesa también más por esa economía circular, por esos proyectos que están alrededor de energías limpias, de medio ambiente, de qué hacer con esos residuos y hay cada vez mayor concienciación, con lo cual nos empieza a conocer mucha más gente y eso en la encuesta pues lo notamos. Segundo, el tema del precio que me has preguntado también es relevante, porque la verdad es que cuando haces dos preguntas, una, ¿cuánto crees que cuesta? Mucha gente no lo sabe y cuando les preguntan cuánto crees que debería costar, el 80% dan un número mayor del que realmente cuesta. Luego, ahora mismo yo más o menos sabría que sería, ¿no? En torno a 120 euros tonelada, no lo sé, igual me lo estoy inventando. No estás lejos, así que, pero estás por encima de lo que realmente es. Son 114,95 ahora mismo el tratamiento de residuos y... ¿De tonelada? Sí, por tonelada. Y luego es verdad que eso, claro, tiene un pequeño hándicap y es lo que se le cobra a los ayuntamientos. Luego los ayuntamientos transfieren ese coste a los ciudadanos. Claro, y ahí hay pues unas divergencias según el municipio en el que estés, etcétera, pues que yo entiendo que, claro, también el ciudadano pues no sepa cuál es el coste real que se tiene para esa transformación del residuo. Y bueno, pues cuando haces la pregunta, es proceso de ¿y cuánto piensas que sería? Pues la mayor parte de la gente da un número por encima en el que realmente estamos. Además, tengo que decir que
año a año es prácticamente una de las pocas tasas que en vez de subir lo que ha hecho es ir bajando. Con lo cual, oye, pues mira, pues la única otro punto a favor. La única en la historia de la humanidad. Pues casi hay algunas, pero no son muchas. Sois una organización singular por muchísimas razones, pero también por ser un gran referente en Europa. Hablábamos antes de un titular de La Razón que nos coloca un poco a la cabeza a nivel español, pero es que es verdad que también sois de referencia europea. ¿Condiciona Europa lo suficiente? ¿Tenemos que ir por delante de lo que Europa nos pide en relación con los residuos, que excepto vosotros casi nunca llegamos a cumplir con la asignatura completa con el aprobado, ¿no? Sí, no, hombre, a ver, es fundamental. Europa pone objetivos muy ambiciosos, o sea, y yo creo que eso es bueno también. Además, yo creo que en eso somos referentes mundiales. En el tema de medio ambiente, por ejemplo, en residuos lo somos a nivel mundial. Es decir, ser referente en Europa es ser referente a nivel mundial. Y eso lo notas porque nos vienen a visitar, pues yo que sé, tuvimos delegaciones japoneses no hace mucho, nos vinieron brasileños, nos vinieron... Pues estoy contando de las últimas visitas internacionales que hemos tenido. De Arabia Saudí hemos tenido 2 o 3 emiratos que han venido a vernos también. Es decir, ya no es un tema único exclusivamente europeo, es que nos vienen a ver de muchas partes del mundo y de Latinoamérica también nos vienen bastante. Claro, no es solo por las instalaciones, es por el modelo que tenemos en la isla. Al final hicimos de necesidad de virtud el tener un espacio, pues al final, que como es una isla, que es confinado, que tenemos un volumen de turismo y de generación de residuos tan alto, porque muchas veces cuando damos, fíjate que los brasileños estábamos y les dijimos la cantidad de visitantes que teníamos, les dijimos, pues estamos en torno a los 14 millones de habitantes. Y dice, pero si eso es casi el doble de los que vienen a Brasil. Y Brasil, mira lo que es. Este año cerraremos, creo, con 20 millones de visitantes. En todo Baleares, ¿no? En todo Baleares. Sí, yo hablo de la isla de Mallorca. Entonces, claro, eso en una generación de residuos pues tiene un impacto muy potente. Lo tienen todos los sectores en los que nos movemos. Nosotros en el nuestro que lo vemos, pues es en el de residuos. Claro, si tú no eres capaz de gestionar bien eso, pues tienes un problema muy grande, que es el que había hace 30 años en la isla y que afortunadamente pues el Consell de Mallorca, con gente muy valiente que tomó decisiones muy valientes, consiguió sacar adelante ese modelo que poco a poco ha ido sumando instalaciones y sumándose a esas obligaciones que te vienen de Europa para, bueno, ser cada vez mejores. Y además eso también lo llevamos nosotros mucho en el ADN, de esa mejora continua, de estar, en lo que os he comentado antes cuando hablabas de emprendimiento, de estar por delante de lo que te van a exigir incluso. Y, por ejemplo, en niveles medioambientales siempre hemos estado muy, muy, muy por debajo de los requerimientos que nos han impuesto. Habéis dado nuevas ideas a lo que significa reducir, porque habéis eliminado espacios que ocupaban mucho. Hemos visto cómo hubiera evolucionado el residuo en la isla. Llegaríamos hasta Sóller prácticamente, según los datos que nos dabas. Hemos reducido, hemos reciclado más y reutilizamos ahí. Vosotros también le habéis dado un nuevo sentido a la revalorización del residuo que vosotros tratáis, transformáis, perdona, que lo has repetido varias veces. El compostaje, la metanización, todo lo que sacáis de la escoria y del tratamiento de vuestro residuo. Sí, tenemos muchos flujos. Has nombrado 2 de ellos, por ejemplo, en donde sí tenemos proyectos que son en eso, yo creo que muy bonitos, sobre todo, porque a veces hablamos de conceptos que a veces son lejanos para la gente, economía circular, reciclajes, tal, pero ¿y eso realmente en qué consiste y cómo se hace? El Carsa lo ha comentado en el compostaje, pues cuando alguien deposita algo en el contenedor marrón, en la orgánica, pues tiene que saber que aquí, en Mallorca, se lleva a unos digestores que transforman esa orgánica. Un digestor viene a ser como un estómago y lo que hace es digerir esa orgánica. La transforma en biogás y ese biogás se transforma en energía eléctrica, que es 100% renovable en este caso. O sea, la que he comentado antes de la valorización energética es un 50, pero es que esta es un 100. Y luego una vez que lo has digerido, pues es como tu estómago. Hay cosas que aprovechas y otras que no. Las que no aprovechas salen por debajo del digestor y se transforman en un lodo. Ese lodo, o ese digestato, que se llama, es el término técnico, se composta. Se mezcla junto con podas y se hace un compost. Ese compost es el que vuelve al campo mallorquín, se generan productos de kilómetro cero porque son productos locales y vuelve otra vez a las diferentes instalaciones y tenemos muchos proyectos, por ejemplo, con el sector hotelero, que es uno de los más potentes que tenemos, que llamamos hoteles circulares. Lo que hacemos es que lo que llega de los buffets está trazado porque se pesa en cada uno de los hoteles. Eso lo hacemos nosotros con una plataforma que llamamos Finava, es el proyecto Finava, y que significa recurso infinito en esperanto.
y lo que hace es que sube a la nube ese peso. Nosotros sabemos que de cada uno de los hoteles nos llegan tantos kilos de orgánica al año, que nosotros hemos sido capaces con nuestro proceso en transformarlos en tanta energía, tantos kilovatios de energía, tantas toneladas de compost que vuelven al campo. Tenemos acuerdos prácticamente con el 80% de todo el sector agrícola. Producen pues diferentes tipos de hortalizas, verduras, etcétera, para con los convenios que hay con los hoteles, vuelvan otra vez a los buffets y tienes ese círculo perfecto de, oye, algo que ha salido de un buffet de un hotel vuelve otra vez en forma de recurso. Entonces, claro, eso es un proyecto de economía circular. Y no solo eso, sino que encima hemos conseguido llevar garantías o sea, 100% de energía renovable a ese hotel para que la energía que consuma esté libre de CO2. Con lo cual, a través de un residuo que tú has generado, has conseguido una energía limpia y un recurso nuevo en tu hotel. Me he buscado estas búsquedas inteligentes que uno hace en la inteligencia artificial y le preguntas las 10 mejores ideas de negocio, las 10 mejores ideas de negocio de reciclaje, ¿no? Entonces te salen ideas de bisutería, decoración, mobiliario. Habéis hecho un maratón de reciclaje con Desayes, me imagino que ahí surgen ideas. Dado que vosotros tenéis ese perfil de organización industrial singular que tanto nos falta en el territorio balear, en Mallorca, dado que hay oportunidades de negocio, que también es una pregunta, ¿hay oportunidades de negocio? Sé que sí, pero ¿podría sentirme un parque tecnológico de verdad, una lanzadera de empresas relacionadas con la segunda oportunidad del residuo? Sí, sí, absolutamente. Bueno, además, podría ser incluso antes y después. Es decir, antes de que se convierta, si quieres, en un residuo, intentar que se reutilice y no se convierta en un residuo, que es ese primer escenario de, bueno, el primero de todos sería intentar no generarlo, que como siempre se dice mucho en este sector o en todos lados, el mejor residuo es el que no existe. Entonces le pasa con pues esas analogías sencillas que tienes dentro del sector. Luego tienes, por supuesto, el reutilizarlo. Entonces, para esa reutilización, previo a esa transformación en otro tipo pues, de materia prima, surgen todo tipo de iniciativas. ¿Qué pasa? Que cuando hablas de 750.000 toneladas, son muchas toneladas. Entonces, tú eso imagínatelo en bisutería o no sé, o en vestidos o en reciclados, etcétera. Es un porcentaje pequeño al que puedes llegar para hacer eso. Después viene la segunda derivada, que es que los transformas en una materia prima y ahí sí que se podría llegar a ese parque de tecnologías potente o ese parque empresarial que gire alrededor de proyectos que estén vinculados a materias primas que a día de hoy se están exportando de aquí de la isla. ¿Qué pasa? Que la economía de escala con esto muchas veces también funciona y ahí pues las ayudas que puedan venir en este caso de Europa o de las administraciones locales que nos ayuden a generar ese tipo de proyectos, de hecho estamos involucrados en algunos de ellos, pues es fundamental para poder generar ese entorno y ese parque tecnológico alrededor de todas esas materias primas que a día de hoy nosotros estamos, por ejemplo, generando y que salen a la península porque no hay recicladores dentro de la isla de Mallorca. Y la verdad es que sería muy bonito tener, o ser capaces de que prácticamente todos los residuos que generásemos aquí se tratasen aquí como materias primas secundarias y se quedaran aquí en productos que podríamos colocar dentro del sector pues que fuera dentro de la isla. Creo recordar un proyecto, me imagino están en ello, quizás ya lo han llevado a cabo, de tratamiento de plásticos en Adalmo, como algo novedoso e innovador. ¿Cómo relacionáis vosotros con los scraps de residuos específicos, con las organizaciones que recogen fracciones de residuos? ¿Cómo se relaciona TIRME con estas organizaciones? Pues se reglan a través de convenios que tienes en este caso con los consels o con el gobierno. Entonces, esos scraps firman una serie de convenios, de acuerdos, en donde las reglas del juego están establecidas. Tienes el famoso de Ecoembes, que seguro que todo el mundo lo ha escuchado, que es para el contenedor amarillo. Ecovidrio es para el contenedor verde. Y así que para cada uno de los residuos. Entonces, bueno, tú tienes que estar dentro de ese paraguas y de esas condiciones marco que te ponen esos convenios. Entonces, bueno, ahí es donde entra en juego, pues el contenedor amarillo nos llega a nosotros, tenemos una planta de selección de envases que se diseña en función de una serie de materias primas que tienes que rescatar de allí para llevarla a cada uno de los recicladores que, por ejemplo, en este caso, para el plástico, se van prácticamente todos fuera, por no decir todos. O sea, a día de hoy, antes alguno quedaba aquí, pero ahora se están yendo todos.
Por ejemplo, para el compost no pasa esto. El compost se queda aquí. O sea que entonces es un producto que se queda aquí. Otro que se queda aquí, lo has hablado también, lo has comentado en uno de los proyectos que tenemos, que son los áridos que sacamos de las valorizaciones energéticas. Esos áridos también se quedan aquí, por ejemplo. ¿Qué nos gustaría? Pues bueno, que los plásticos también quedaran aquí, que los vidrios quedaran aquí, que los metales quedaran aquí. Es muy complicado porque hay recicladores pues que es muy difícil llegar a conseguir la suficiente economía de escala como para que se implantasen en la isla. Pero bueno, oye, la tecnología evoluciona muy rápido, hay veces que hay soluciones muy sencillas de ideas que surgen, muchas veces con estos concursos o con cosas que la gente pues va desarrollando, y estar muy atento a todo eso y qué es lo que está pasando y qué es lo que hacen pues en algunos sitios que podamos importar a la isla o que se nos ocurran aquí y los lancemos, pues hacen que esa visión que tú estás comentando, pues sí, sea posible. De hecho, lo estamos consiguiendo con algunas materias. Lo he escuchado alguna vez y esto ya es curiosidad insana. ¿Es verdad que en los residuos transformados hay más plata, más oro que en algunas minas? Sí, no es irreal. De hecho, nosotros, antes de conseguir, por ejemplo, los áridos, lo que hacemos es separar la fracción metálica y árida que aparecen en las escorias. Es decir, una vez que tú has incinerado y valorizado energéticamente el residuo, te aparece esa escoria y ahí tienes que darle un tratamiento. Separo metales, separo áridos. Cuando nos hemos dedicado a sacar cada vez más provecho a los metales, pues efectivamente, tenemos un proyecto de hace 3 años donde, pues bueno, con nuevas tecnologías hemos conseguido separar mucho los materiales pesados de los ligeros. Esos pesados pues tienen diferentes componentes, entre ellos hay metales preciosos. Y esos metales preciosos, entre ellos oro y plata. Cuando empezamos a ver, eso sí que no se hace aquí en la isla, por ejemplo, porque necesitas esa economía de escala que te he comentado antes. Entonces juntan prácticamente todo lo que es de muchas partes de Europa, todos esos metales, y van a Suiza. Es una instalación que está en Suiza. Y allí ellos son capaces de sacar esos plata, oro, paladio, platino, y cuando nos mandan los datos de los residuos que tenemos en la isla de Mallorca, nos dicen, oye, que sepáis que sacamos de vuestros residuos más oro y plata que de la mayoría de minas de oro y plata que hay hoy en día en el mundo. Hablemos de otros recursos preciosos. Por tonelada de basura o por tonelada de árido. Sí, yo también iba a poner un tono irónico. Otro de los metales preciosos que necesitamos es el talento en nuestra isla, que es un bien escaso. Y a modo de anécdota te diré que en nuestro certificado que estamos impartiendo de electricidad de nivel 2, de 15 alumnos, hay uno que es hijo de un trabajador vuestro, entonces creo que ha convencido a como a 4 de que todos quieren trabajar en TIRME, ¿no? Pues ¿Qué pasará en TIRME? Se lo tengo que decir a Tony Pons. ¿Qué necesita TIRME a nivel de talento? Pues estaríamos encantados de escucharles y de recibirles y que nos cuenten y sobre todo gente que venga con ganas, porque efectivamente talento hace falta mucho, cada vez es más complicado el conseguirlo. Y para nosotros, pues bueno, es al final una de las direcciones que tenemos muy clara dentro de nuestra política de recursos humanos, de conseguir gente pues con ganas, con buena formación, con ese también punto de emprendimiento también dentro de la organización para poder lanzar proyectos de todo tipo, en cada uno en el área en la que está. Y sobre todo con gente que tenga muchas ganas de aprender también, de aprender y que sea curiosa. O sea, que todo eso combinado hace que, oye, para nosotros, además, dentro de nuestros valores, uno de los que tenemos es el trabajo en equipo, por ejemplo. Entonces, yo creo que si se combina todo eso, tienes una fórmula perfecta para que las cosas funcionen y vayan bien. Sí, estamos terminando, pero yo sé que algo ha cambiado y creo que estaremos de acuerdo porque el residuo ha dado para más de un programa. Nos ha dado para un programa completo, monográfico, y tendríamos para muchísimos más, con lo cual hablar de él creo que también es un cambio cultural importante. Son próximas las Navidades, vamos a pensar en los Reyes Magos, y si Antonio Pons pudiera hacer una recomendación, establecer una orden que fuera de inmediata ejecución, ¿cuál sería para el futuro de todos? Pues mira, que no existieran los residuos. Si no tuviéramos residuos, pues parecería que se nos ha acabado el problema, pero si no tuviéramos residuos significa que estamos haciendo las cosas muy bien, que esos residuos ya no se ven como residuos, sino que se están viendo como recursos y que somos capaces de impulsar una economía circular real, que es de lo que al final, o es el objetivo final que perseguimos las asociaciones como las nuestras, de conseguir que ese círculo que nunca tiene que parar haga que incluso no tengamos que extraer materias primas, energía, etcétera, de la naturaleza para respetarla,
y para que con lo que ya tenemos a día de hoy podamos seguir funcionando y seguir con nuestro modelo de vida y nuestra economía actual. Pues lo diremos a los Reyes Magos. Venga. Estaba claro que sí había alguna razón por la que TIRME tenía que estar en el Día del Emprendimiento también. Muchísimas gracias, Antonio Pons, director general de TIRME. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, hasta el próximo Motores Económicos en una próxima edición.